Escuela Bíblica a la luz de la palabra, escudriñando las Escrituras. Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, presenta A la luz de la palabra, un estudio expositivo de la palabra de Dios, una presentación minuciosa de toda la Escritura, porque es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Escuela Bíblica a la luz de la palabra, edificando sobre la roca. Los libros históricos. El Dios de la historia. Nehemías cuenta que por 6 horas los israelitas confesaron sus pecados, puestos de pie. Así revivieron el fuego espiritual en Israel, después de los años del cautiverio. Por la ley de Dios es el conocimiento del pecado, lo dijo el apóstol Pablo en Romanos 3:20. Y al reconocerlo, los israelitas, cuando Esdras leyó la ley, lo confesaban. Así es hasta el día de hoy. No cambia en el Nuevo Testamento. Si entra un indocto entre los cristianos, Pablo también cuenta, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Dice en 1 de Corintios 14, versículos 24 y 25. Por saber de la ley de Dios, pecadores reconocen su estado delante de Dios. La confiesan. La confesión de los pecados es acompañado por la adoración en Israel ese día. Los levitas subieron a un grado o plataforma, clamando a Dios, conduciendo al pueblo en oración. La oración estaba repleta de alabanza, bendiciendo a Dios. Detalladamente le alabaron por ser Dios eterno, por su nombre, sea su carácter, y porque su nombre es más glorioso que el ser humano pueda expresar. Le alabaron por ser único, por ser incomparable. Le adoraron por ser creador de los 3 cielos y su ejército, de las estrellas, la luna y el sol. Que Él es creador del mar y la tierra y lo que hay en ellos, por ser el dador de la vida, digno de adoración. Entonces le alaban por ser soberano, porque Él es quien eligió a Abraham y habla de todos los detalles de su llamamiento. Habla de su separación, la formación de su carácter,
como Dios había transformado su corazón, caracterizándolo por la fidelidad. El pacto que Dios hizo con él, el cumplimiento de su promesa y que Él es Dios justo. Menciona que es Dios libertador, mostrando por sus milagros las señales y la justicia que obró contra Faraón, como abrió el mar, haciendo diferencia entre su pueblo y sus enemigos. Bueno, muy buenas tardes y bienvenidos a otro estudio de mucho significado porque demuestra cómo Israel oró, confesando sus pecados y adorando a Dios. De la misma forma, el pueblo debe adorarle y confesar sus pecados hoy en día. La oración, aprendemos mucho de la oración en esta porción de la Biblia y vemos, ¿verdad?, cómo Dios fue adorado en Israel. Y qué importante es adorar a Dios, exaltarle mientras que estamos orando, porque entonces sabemos que estamos orando a uno que hace las mismas cosas, que puede hacer todo lo que pudiéramos pedirle. Él es capaz de cumplir, Él es capaz de contestar la oración. Mientras que vayamos estudiando hoy, vamos a estar atentos a lo que la porción nos revela de la persona de Dios. Este es donde encontramos las características de nuestro Dios. Este enriquece nuestra relación con Él, enriquece nuestra vida cristiana, enriquece, especialmente en nuestro corazón, quién es Dios, el Dios que hemos conocido porque ha obrado en nuestras vidas. Pero la Escritura revela detalladamente lo que quiere Dios que conozcamos de su persona. Estamos para hablar de la espiritualidad de la palabra. Queremos sacar la espiritualidad de la palabra. No es principalmente un estudio intelectual que vamos a hacer. Es importante que la palabra entra más profundamente que solamente a nuestra mente, que la palabra baje hasta la profundidad del corazón. Y vamos aprendiendo los caminos de Dios, los caminos que han sido torcidos por los hombres. El hombre caído, en el principio seguramente, Adán supo los caminos de Dios, la manera en que Dios funciona, es lo que quiero decir cuando habla de los caminos de Dios, es lo que la palabra quiere decir. Y hemos perdido esta manera de funcionar cuando el hombre cayó en pecado. Su mente fue torcido, su manera de funcionar fue torcido y se alejó de Dios. Así es que hallamos los caminos de Dios en una dirección opuesta a nuestros caminos. Son diferentes. Mis caminos no son vuestros caminos, dijo Dios. Y además dijo, como tan alto que es el cielo de la tierra, así son más altos mis caminos que vuestros caminos. Así es que son los caminos mejores y nos conviene que vivamos según sus caminos y no los nuestros. Bueno, así que vamos aprendiendo de los caminos de Dios, vamos aprendiendo de Dios mismo
y vamos a, o queremos hacer este estudio hablando y escuchando con la unción del Espíritu Santo para que su palabra penetra, como he dicho, más allá de las emociones, más allá de lo intelectual. Queremos recibir la palabra espiritualmente. Bueno, vamos a Nehemías capítulo 9 otra vez. He estado hablando de esto en la introducción, repitiendo algo que habíamos visto la vez pasada, en el último programa. Y como los levitas guiaron, varios levitas, no todos, varios levitas conducieron el pueblo en esta oración. Y es una de las grandes oraciones en la Biblia. Y vale la pena que nosotros tomamos cuenta y lo estudiamos detalladamente, como ha dicho, especialmente por ver cómo alabaron a Dios mientras que iban confesando su pecado. Y así dijeron los levitas: levantaos, bendecid a Jehová vuestro Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y bendígase el nombre tuyo glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. ¿Ves? Que está diciendo que no podemos, no somos dignos, no somos capaces de adorar a Dios como se debe adorar. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para poder aún adorar a Dios, bendecirle a Dios. Primeramente, la primera cosa que ellos dicen, que los levitas dicen sobre Dios, es que Él es Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Desde el tiempo antes. Bueno, cuando hablamos de la eternidad, en verdad no estamos hablando de tiempo, pero estamos hablando de lo que había antes que el tiempo empezó en el libro de Génesis. Estamos hablando de la eternidad que no tiene principio ni fin. Así que esta existió, la eternidad existió, Dios existió en la eternidad y siempre era Dios. Entonces entra el tiempo, la eternidad sigue, como siempre, pero al mismo tiempo nosotros hemos sido creados en el tiempo. Cuando Dios hizo las tinieblas, separó la luz de las tinieblas y dice que este fue el primer día. Ahí es cuando empezó el tiempo. Y nosotros conocemos el tiempo y nos es muy difícil captar lo que es la eternidad. Pero la eternidad seguirá después de el tiempo, cuando termina en el libro de Apocalipsis, al fin de la Biblia. Termina el tiempo y nosotros entraremos en la eternidad y viviremos eternamente con Dios. Así que están alabando a Dios porque es Dios eterno. Tenemos que creer en un Dios eterno. Y esto nos ayuda en nuestra oración, saber que este Dios que siempre existió, Él es Señor sobre el tiempo en el día de hoy en que nosotros clamemos a Él. Entonces dice que ellos están diciendo: bendígase el nombre tuyo. O están hablando a Dios, ¿ves? Y el pueblo recibe la instrucción de bendecir su nombre. Y dice que este nombre es glorioso y alto. Cuando leemos de un nombre en la Biblia, lo tenemos que recordarnos de esta verdad.
no está hablando de algún nombre por lo cual llamar a una persona. Juan, ven a la mesa. Lo llamamos Juan. Pero el nombre en la Biblia es mucho más que un título que tiene un nombre, sino que el nombre explica un poco su carácter. El nombre tiene significado. El nombre cuenta lo que es esta persona. Así fue en la Biblia. Los nombres fueron dados según el carácter de la persona. Bueno, y con Dios hacemos la misma cosa. Cuando hablamos del nombre de Jehová, estamos hablando de sus características, lo que Él es. Él es nombrado por distintos nombres en la Biblia, y cada uno de estos nombres tiene un significado que nos explica cómo es Dios. Así es que dice, bendígase el nombre tuyo. Luego dice que es glorioso y alto sobre toda bendición y alabanza. O sea, que nosotros no somos capaces, por nuestra alabanza, por nuestras bendiciones, poder darle lo que Él merece. Es mucho más allá su nombre de lo que nosotros podemos pronunciar y saber. Él es más que nosotros. Dios lo sabe y nosotros lo debemos saber para que reconozcamos cada vez que entramos en la presencia de Dios que, bueno, no somos dignos de estar. Estamos por su gracia, por su misericordia, no porque somos capaces ni de adorarle. Hacemos lo mejor que el lenguaje humano puede hacerlo, pero con toda la elocuencia en el mundo, nadie puede en verdad bendecir merecidamente quién es Dios. Bueno, esto estamos aprendiendo en esta oración. Estamos viendo una manera magnífica de orar, uno de los mejores quizás que hay en toda la Biblia, aquí en Nehemías capítulo 9. Sigue en versículo 6. Lo quiero repasar esto porque lo veo muy importante. Que nosotros podamos lo mejor que sea posible humanamente adorar y bendecir a Dios. El siguiente versículo dice, tú solo eres Jehová. ¿Qué significa? Que Él es único. No hay con quien compararlo. Dios es único. En otras palabras, existe dos clasificaciones, ¿verdad? Dios es uno. Y la otra clasificación es todo lo demás. Todo lo que no es Dios, toda la humanidad, toda la creación, está en otra categoría. Dios está solo en su categoría. Él es único. No hay con quien compararle. Esto me da mucha, no sé cómo explicar, mucha satisfacción en mi ser. Saber que no hay como Dios. No hay nada en el cielo ni en la tierra. No hay competidor. No hay alguien capaz, cualquier comparación que pudiéramos hacer no es lícito. No es lícita. Él es encima de todo. Un amigo, un director que fue de una misión, dijo alguna vez, en uno de sus sermones, dijo así, si nosotros dijéramos, por ejemplo, que Dios es como un elefante, grandísimo, y que el ser que sigue quizás en cuanto de su inteligencia,
quizás en cuanto de su poder físico, sería Satanás. Así que si dijéramos que Satanás sería una pulga en la piel de un elefante, este sería, dijo el director, blasfemia. El diablo no puede ser comparado con Dios ni con la cosa más mínima, comparando con la cosa más grande. Dios es más allá de la comparación. Y a mí me da una satisfacción tremenda saberlo que Dios es incomparable, Él es único. Bueno, gran cosa para el pueblo de Dios saber de que Él es único. La palabra de Dios es única. A mí no me gusta llamar la Biblia un libro. Es un libro, porque es en forma de un libro. Tiene letra, ¿verdad? Tiene capítulos, tiene versículos, parece que es un libro. Pero para mí es minimizar lo que es la Biblia, llamarlo un libro. La Biblia también es única. Es la palabra de Dios y no hay cosa comparable. No hay ninguna literatura con la cual podemos compararlo a la palabra de Dios. Toda la literatura en todo el mundo, todas las grandes obras de los hombres, no es comparable con esta Biblia que nosotros abrimos y estamos en este momento hablando de esta palabra única, esta palabra sin comparación, esta palabra más valiosa que nosotros somos capaces de reconocer. Bueno, me encanta. Tú solo eres Jehová. Luego le habla como creador de los cielos. Primeramente tú hiciste los cielos y los cielos de los cielos con todo su ejército. Cuando la Biblia habla del ejército de los cielos, está hablando de las estrellas, la luna y el sol. Todo su ejército. Dios es creado por Dios. Los cielos de los cielos. Hay 3 cielos que nos es revelado que son revelados en la Biblia. El primer cielo es el atmósfero de la tierra. El segundo es el espacio encima. Y quizás hasta entra en cierto nivel espiritual. Y más de todo, el tercer cielo es el cielo donde existe Dios. Bueno, Dios hizo todo. Luego dice que hizo la tierra y todo lo que está en ella. No hay ninguna cosa visible y invisible, como es el aire, por ejemplo, el oxígeno y, muchas cosas invisibles. Los gases invisibles, Dios los ha hecho. Todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Todo Dios es creador de las cosas grandísimas y de las cosas más pequeñas. Las cosas que se tiene que ver uno con un microscopio, ¿verdad? Son demasiado pequeñas. Y esto me da también una satisfacción de saber que Dios no solamente es Dios de las cosas grandes, sino Él se preocupa por lo más pequeño. Entonces, yo puedo saber que Él se preocupa de mí, el pequeño ser humano que soy yo. Dios me puede tener en sus pensamientos. Él piensa no solamente en lo grande, sino en lo pequeño. Y tú, dice, vivificas, da vida a todas estas cosas. No solamente existen, pero lo que Dios crea, tiene vida.
tú vivificas todas estas cosas. En Él está la vida, y la vida es la luz de los hombres. La vida existe solamente en Dios. Y si hay alguna cosa, como lo estamos leyendo aquí, que tú vivificas todas estas cosas, quiere decir que la vida que está en ellos viene de Dios. No hay vida fuera de Dios. Por eso, la vida no existió solo. No se formó de ciertos elementos que hay en la tierra, como intentan explicar algunos científicos, que la vida vino por algunos elementos, por algunas cosas físicas, que se reunieron y se produjo vida. Mentira, engaño. Esta es falsedad, porque la vida solamente existe en Dios y solamente Dios puede dar vida. No hay vida fuera de Él. Tú vivificas todas estas cosas. Ahí está la respuesta a la gran pregunta de dónde vino la vida. Y la pregunta, ¿habrá vida en algún planeta en el espacio? La respuesta es que no. No importa qué tan sofisticada sea la atmósfera y la material que hay en ese planeta, porque la vida viene de Dios y solamente de Dios. El hombre no puede crearlo ni puede existir solo. Dios da vida y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. Ellos adoran a Dios por la capacidad que tiene. El sol brilla, dando gloria a Dios. El sol da su calor. El sol da su luz, glorificando a Dios. En la noche aparecen las estrellas, glorificando a Dios, y en muchas maneras las estrellas glorifican a Dios. Ahora los científicos lo están viendo por el telescopio y ven maravillas en el espacio. Las estrellas glorificando, adorando a Dios. La luna aparece de noche, glorificando a Dios, moviendo las orillas, dando las mareas, ¿verdad?, al mar, glorificando a Dios. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham. Aquí vemos que Dios es soberano sobre nuestras decisiones. La Biblia lo declara más que una vez, que el hombre hace sus planes, pero Dios sobrevé y lo hace formar y que sean realidades estos planes. Si Dios no quiere, no van a poder hacer nada. Tú eres el que escogiste. Abraham no se eligió a sí mismo, y Abraham no eligió a Dios. Os voy a decir una cosa muy verdadera, que el hombre solo no elige seguir a Dios, nunca. El hombre va naturalmente, como es un ser caído, va naturalmente en la dirección opuesta, alejándose de Dios, no acercando a Dios. Así somos todos. El hombre caído, quien sea, se aleja de Dios. ¿Por qué es que se puede acercarse a Dios? No por sí mismo, sino porque Dios elige. Porque Dios eligió, escogiste a Abraham, y lo primero que hizo es lo que hace con
Cada uno de nosotros nos escoge. ¿Y entonces qué? Y lo sacaste de Ur de los Caldeos. Dios elige a una persona y lo saca de su situación pecaminosa. No es posible seguir a Dios en nuestros pecados. Así es que Dios nos tiene que separar de 3 elementos. 1, el diablo. No podemos seguir a Dios y al diablo. Nos saca de el mundo. Nos saca de la suciedad, la imperfección, lo falso que es el sistema del mundo. Dios saca a su pueblo del mundo. Sacó a Abraham de Ur de los Caldeos. Nos saca de nuestra situación. Nos pone en otro lugar en su reino. Nos saca del reino de tinieblas y nos pone en el reino de la luz. Esto es lo que hace nuestro Dios. Este es detalladamente cómo es Él. Qué grandes cosas se dice de Dios en estos pocos versículos que vamos viendo aquí. Lo sacaste de Ur y le pusiste. Dios no nos deja en un lugar vacío. Nos pone en cierto lugar según su voluntad. Nos pone en el lugar que Él quiera por nosotros, siendo Él el creador y nosotros la creación. Somos creados para su placer. Y Dios nos toma, nos saca de donde nuestra carne malvada y caída nos ha llevado y nos pone donde Él quiere que estemos. Qué bueno es eso. Lo sacaste y le pusiste. Y le pusiste el nombre Abraham. Cambió su carácter. ¿No hemos dicho que el nombre es lo que define el carácter de la persona? Bíblicamente, le cambió su nombre de Abraham a Abraham. Dios cambió su carácter, lo hace con cada uno que Él elige. Nacemos de Dios, nacemos de nuevo. Tremendas cosas hace Dios con cada ser que Él elige y lo separa del mundo para sus propósitos. Tenemos que estar totalmente sujetos a los propósitos de Dios. Tú eres, oh Jehová, el Dios que escogiste a Abraham. Nos habla de soberanía de Dios sobre la voluntad humana. Y luego el versículo 8 dice, y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, etc. Vamos a ver, hallaste fiel su corazón, le diste un corazón nuevo. Y este es un corazón que es fiel, es la nueva naturaleza que es compatible con la naturaleza de Dios. No es como la vieja naturaleza, que es siempre contra Dios. Es una fábrica de pecado y no puede hacer más que pecar. Dios nos hallaste fiel por poner en nosotros una naturaleza que es fiel a Él. Le agrada y hace su voluntad. Hallaste fiel su corazón delante de ti y hiciste pacto con Él. El antiguo pacto y el nuevo pacto es de lo que consiste la Biblia. Estamos en un pacto nuevo con Dios, un pacto sellado con sangre. Dios y el hombre poniéndose de acuerdo. Claro, Dios no tiene que cambiar. Nosotros somos los que tenemos que ser cambiados.
para que podamos entrar en este pacto y ser fiel a Dios. Hiciste pacto con Él. El hombre y Dios está en un pacto. Si estamos fuera del pacto, estamos condenados. No tenemos pacto con Dios, no tenemos relación con Dios, no tenemos por qué existir. Esta es la realidad. Somos como basura, que no tenemos ningún valor. Y por eso hay un gran basurero, donde Dios echa lo que no vale para Él. Se llama el infierno. Pero hiciste pacto con Abraham para darle. En el pacto estaba una heredad. Darle la tierra de Cananeo, del Eteo, del Amorreo, del Fereceo, del Jebuseo y del Gergeseo, para darla a su descendencia, la descendencia de Abraham. Y cumpliste tu palabra. Dios siempre cumple. Dios, esta es otra característica, los están bendiciendo a Dios por esta razón también, que Él es un Dios que cumple lo que Él dice, cumple sus promesas siempre, es fiel. Podemos orar. Fíjate, están orando, están recordándose de estas cosas, de las características de Dios, y esto les da más valor al orar por saber a quién están orando a quien que cumple su palabra. Podemos orar según su palabra, según sus promesas, y estar seguro que Él las va a cumplir. Porque, luego dice, porque eres justo, no es mentiroso, no es injusto Dios. Él hace lo que Él dice, es justo en toda manera, en todas sus maneras. Podemos estar seguros de la justicia de Dios. Su reino es un reino de justicia. Debemos ver esto claramente. Hay algunos que se olvidan de esto un poco y están más atentos al amor de Dios. Pero el reino de Dios no es caracterizado principalmente por el amor, sino por la justicia, el gozo y la paz en el Espíritu Santo. La justicia, el reino de Dios es reinado, es gobernado por la justicia. Esto es lo que vemos en la cruz, la justicia de Dios castigando el pecado. Bueno, no entro en ese tema porque es un tema que siempre toma tiempo, ¿verdad?, para hablar de él. Y miraste la aflicción de nuestros padres. Es un Dios que vea la situación, especialmente el sufrimiento, ¿verdad? Y está hablando los israelitas, los líderes de Israel, los levitas, están hablando de ese pueblo, su historia, y cómo han visto que Dios les vio en su aflicción. Dios ve nuestras lágrimas. Tenlo seguro, tenlo seguro. Tú piensas que estás solo, tú piensas que Dios se ha olvidado de ti. No es posible, no es su carácter. Según su naturaleza, Él tiene que mirar a la aflicción de su pueblo y la mira. Él ve su sufrimiento, Él ve su enfermedad, Él ve el dolor que tú tienes, Él ve los problemas en tu vida. Él miró la aflicción de nuestros padres en Egipto. Eran esclavos, ya sabemos la historia, ¿verdad? Y oíste el clamor de ellos. Y está hablando del Mar Rojo, porque enfrente del Mar Rojo
el ejército de los egipcios estaban tras ellos y el mar estaba enfrente, no tenía cómo escapar. Dios lo sabía. Los había mirado y les dio el escape. Dios tiene una manera para que nosotros escapamos. Él abre el mar, lo hace milagrosamente. Él, como dice, oíste el clamor de ellos. Ellos clamaron. Moisés clamó. Y Dios dice, ¿por qué estás aquí en tierra? Levántate y toma la vara y se abrirá, ¿verdad? El mar. Y esto lo hizo, le dio el escape. Dios nos da el escape. Bien. Y hiciste señales y maravillas contra Faraón, contra todos sus siervos y contra todo el pueblo de su tierra, porque sabías que habían procedido con soberbia contra ellos y te hiciste nombre grande como en ese día. Dios no solamente libró a su pueblo, sino castigó la arrogancia, la soberbia de Egipto, y lo castigó, lo humilló a ese hombre orgulloso, Faraón. Y este es su obra también, de humillar el orgulloso, el arrogante. Sabías que habían procedido con soberbia contra ellos, y especialmente los que atacan con soberbia al pueblo de Dios, que es humilde y no tiene con quién hablar sino con Dios, no tiene cómo pueda escapar por otra manera sino por la oración. Y tú hiciste nombre grande, como en este día, en Egipto mismo, en la civilización primera, la gran civilización de Egipto, el imperio primero que estaba en el mundo. Dios se manifestó, los humilló, los puso en su lugar. 11. Dividiste el mar delante de ellos y pasaron por medio de él en seco. Dios hace lo que el hombre no puede hacer de ninguna forma. Necesitamos a Dios con nosotros porque necesitamos ayuda sobrenatural. Aún andando en este mundo natural, tenemos un enemigo sobrenatural que es Satanás. ¿Y quién nos puede ayudar si no es un Dios sobrenatural? No me digas ni una sola vez que Dios ya no hace milagros. Dios tiene que hacer milagros porque es un Dios milagroso. Es un Dios sobrenatural. Y pusieron por medio de él en seco y a sus perseguidores. Mira la diferencia, los suyos y sus perseguidores. Dios hace diferencia entre la gente. Los suyos son protegidos, los perseguidores son castigados. Echaste en las profundidades como una piedra en profundas aguas. Sépalo que Dios hace diferencia. Importa cómo vivimos nosotros, importa a quién seguimos nosotros, porque Dios nos trata de una manera diferente que los demás. Versículo 12. Con columna de nube los guiaste. Aquí tenemos Dios guiador, el Dios que nos conduce otra vez sobrenaturalmente, columna de nube y con columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Hermano mío, Dios alumbrará el camino a donde tú tienes que
ir. Esté seguro de la guianza de Dios. Estamos viendo estamos viendo cómo los levitas bendijeron a Dios. Qué cosa tremenda. Este capítulo es tremendo. Seguimos adelante, porque hablamos un poco de esto la vez pasada, pero quería mencionarlo otra vez y mencionarlo con más detalles, más específicamente de todas estas características de Dios mencionadas aquí. Él es Dios guiador, que condujo a su pueblo en el desierto, donde no había camino ni provisión. No tenía mapa, hombre. No tenía provisión, comida, agua. Todo les dio Dios. Fueron conducidos por Dios y no por ningún otro, porque ningún otro podía proveer por ellos en un desierto. Versículos 13 y 14. Quiero leer cada versículo en este capítulo. Sobre el monte de Sinaí descendiste, hablaste con ellos desde el cielo y los diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos y mandamientos buenos, y les ordenaste el día de reposo santo para ti. Y por mano de Moisés tu siervo nos prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Bien, Dios es autor de la ley que existe en la tierra. Las buenas leyes en la tierra han venido de Dios. Él es el autor de la ley y la justicia, demostrándolo en Sinaí. Versículo 15. Ahora sí voy más rápido porque, queremos cubrir un poco de territorio también, ¿verdad? Les diste pan del cielo en su hambre, y en su sed les sacaste aguas de la peña. ¿Ves que todas estas cosas son sobrenaturales? Está hablando de un Dios sobrenatural. Si tú tienes un Dios que no es sobrenatural, no es Dios, es un ídolo. El Dios de la Biblia es un Dios que siempre obra sobrenaturalmente para que nos demos cuenta que es Dios y no el hombre haciendo las cosas. Y Él recibe entonces la gloria. Si estamos andando en caminos en que el hombre esté obrando y proviendo, estamos en caminos humanos y no es el camino de Dios. El camino de Dios es marcado de los milagros. Les dice pan del cielo. ¿Ves? Les ordenaste el día de reposo. Bueno, ya lo hemos leído. 15. Les dice pan del cielo en su hambre, y en su sed les sacaste aguas de la peña, y les diste que entrasen a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que se lo darías. Bueno, es proveedor de todo el sustento, aún en un desierto, así demostrando que puede proveer en toda circunstancia, en tu circunstancia, hermano mío. Versículo 16. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios. Aquí está ya la confesión del pecado del pueblo. Ellos, los que andaban en el desierto, los que entraban en la tierra prometida, y nosotros. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios. La rebeldía contra Dios, rehusar, andar, sujetarnos a Dios y sus caminos, es soberbia.
Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su cerviz y no escucharon sus mandamientos. Bueno, están aquí orando para confesar sus pecados. ¿Cómo nosotros debemos hacer? Al orar, tenemos estas dos cosas: la alabanza a Dios y la confesión de nuestros pecados. Es el que provee herencia. En lugar de descanso, un lugar de descanso para su pueblo. Tenemos la demostración de la soberbia y la terquedad de Israel y toda la humanidad, porque ninguno es mejor que Israel. A pesar de todo el cuidado del Señor, el hombre busca la independencia. 17. No quisieron oír, ni se acordaron de sus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Fíjate, qué rebeldía es eso. Pero tú eres Dios que perdonas. Gracias a Dios. Clemente, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Otra gran cosa con Dios: Él es siempre fiel, a pesar muchas veces de nosotros. A pesar, no por nosotros, sino a pesar de nosotros. Israel, como toda la humanidad, buscaba su propia destrucción. ¿Volver a la esclavitud? Créeme. No, qué cosa. El hombre busca su propia destrucción, mientras el Señor demostraba su fidelidad para una raza infiel. Su paciencia, su perdón, su clemencia, su misericordia, y que Él es tardo para la ira. Por eso existimos, y Dios no nos ha consumido hasta el día de hoy. Versículo 18, ellos confiesan su idolatría. Además, cuando hicieron para sí becerro de fundición y dijeron: este es tu Dios, que te hizo subir de Egipto, y cometieron grandes abominaciones. Bien, con este versículo vamos a terminar ahora. Yo estoy contento que no hemos avanzado mucho, porque queremos ver estas cosas bien, aunque lo sabemos. Queremos acordarnos de todos los atributos de Dios para que seamos efectivos por medio de la oración, que es lo único que nosotros podemos hacer, porque Cristo ha dicho: sin mí nada podéis hacer. Y por eso oramos, para que Él haga lo que nosotros no podemos hacer. Y que sea bendecido nuestras vidas, ¿verdad? Hermano, pido por ti, tú que escuchas, que esta bendición sea tuya, que tú seas gobernado por el Señor de los señores, el Rey de la tierra, de los reyes, el Rey de los reyes, el Señor de los señores, todos los días de tu vida. Esta es la bendición para los oyentes hoy. Que Dios te bendiga entonces de esta manera. Hasta la próxima vez.